Y como para demostrarles un poco qué cosas se pueden hacer en el curso, traje a mi robot personal que se llama Roberto, que lo he estado programando hace tiempo y él va a dictar la clase por mí. Ya. Roberto, la clase. Bueno, hola, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar de FastSlam. FastSlam es un método que está diseñado para realizar SLAM. Es posterior al EKF SLAM y se basa en ciertos aspectos en él. Bueno, para recordar un poco lo que se trata del método SLAM, es básicamente poder, en un ambiente desconocido, que el robot pueda hacer un mapeo de él y ubicarse dentro de ese mapa. Lo que básicamente el robot tiene son las lecturas de la odometría, o sea, el movimiento que él va realizando con sus actuadores, y la lectura de los sensores que va teniendo del entorno. Con estas dos cosas se va complementando para poder desarrollar la tarea que tiene. Dentro del robot hay dos modelos importantes, que es el modelo del proceso y el modelo de las observaciones. El modelo del proceso tiene que ver con la actuación del robot, o sea, básicamente con la odometría. Y el modelo de las observaciones es como él procesa la información recibida de los sensores y la cuadra con todo el resto. Bueno, el objetivo de todo esto es presentar esta probabilidad, que es básicamente de conocer todo el mapa y poder estimar tanto la pose del robot como estos θ que son aquí, que son los landmarks o los obstáculos que hay en el camino. Hay una pequeña notación que ojalá que lo recuerden después en el futuro, que todos los elementos que están elevados a t es un conjunto de elementos. Aquí vamos a notar como S la pose del robot. Entonces S elevado a t son todas las poses del robot del instante 0 hasta el instante t. Lo mismo con el Z, que serían las observaciones, U las acciones y N. Después vamos a hablar un poco de lo que se trata de N. O sea, es la trayectoria completa. Claro. De 0 hasta ese momento. Un poco este diagrama, que es el típico diagrama que se usa en SLAM, que es básicamente el principio de Markov, en que, dado ese el estado o pose del robot, U los controles de acción de movimiento, y θ los landmarks, Z las observaciones. Es un poco para mostrar las interacciones que tienen estos elementos entre sí. Lo que se asume es que cada pose del robot es independiente de las anteriores, por lo cual todo lo que se realiza en ese momento depende solamente de ese momento. Un poco en base a estas observaciones es que se decantó y se redujo la idea de FastSlam. Antes de ello, bueno, aquí nuevamente está la definición de lo que vamos a emplear. Un poco la puse porque generalmente la pose del robot se ocupa como X, pero aquí la vamos a ocupar como S. Y sé que es un poco categórico, pero tener en cuenta cuando aparezca este S elevado a t, porque es bastante importante, o Z elevado a t o lo que sea. Y los landmarks. Oye, disculpa, si tienen de repente cualquier duda o algo no queda claro, interrumpan a Roberto y le hacen preguntas. Si él no nos puede responder, yo le puedo tratar de ayudar. Gracias. Pero para que sea interactivo. Ok, entonces vamos a repasar un poco. ¿Se acuerdan de EKF SLAM, cierto? La gracia de EKF SLAM es que está constado con una predicción que era dado el modelo del proceso, o sea, el modelo del robot, cómo se movía. Él estimaba una pose y luego recibía una observación del entorno de los sensores, y con eso corregía su pose y corregía los landmarks que había visto y agregaba nuevos landmarks. Si se recuerdan, el costo de esto se ve K cuadrado, siendo K el número de landmarks. Esto se puede, si no lo recuerdan bien, es en el momento en que se realiza la ganancia, se calcula la ganancia de Kalman, dado que hay que invertir la matriz de covarianza. Y la matriz de covarianza tiene 2 valores por cada landmarks y 3 del robot. A ver, ¿se acuerdan de eso, no? Vamos a escribir acá, que es una matriz gigante. Y acá tiene la varianza de X, la varianza de θ del robot, y después acá están los de los landmarks. Y acá está lleno de covarianza por todos lados. Este es básicamente esta es una de las limitaciones temporales del método, que por ejemplo si nosotros consideramos que hay 100 landmarks en el mapa, igual todavía es un modo calculable, pero ya si queremos hacer de repente en un ambiente un poco más real,
pueden ser cientos de miles o millones de landmarks. Y con eso esto se vuelve muy lento. Entonces el algoritmo ahí, para tamaños muy grandes de landmarks, se pone lento. Y bueno, esto un poco que asume que hay una correlación entre todos los landmarks y la pose del robot. Y como vimos un poco acá en este diagrama, dado el principio de Markov que se asume, se dio que podría ser que eso no sea del todo cierto. Por lo cual aparece FastLab, que se basa principalmente, esta es como la piedra angular del algoritmo. Aquí está todo como la base por la cual se construye. Y se dice que sí, se conoce la trayectoria del robot. ¿Qué significa la trayectoria? Todas las poses que este robot ha ocupado en su camino, desde la primera hasta la que se va ahora. Entonces se dice que las observaciones de los landmarks son independientes. Un poco llevado acá hasta matriz de covarianza, lo que básicamente significa es que todas las relaciones que están fuera de esto son cero. O sea, esto es una matriz sparse, por así decirlo, si se escribe de esta manera. ¿Sí entiende esto? Que básicamente esto es muy relevante, es como todo el meollo del método. Y entonces, el problema, dada esta observación, ese principio, ¿por qué si se conoce la trayectoria, entonces son independientes? ¿Ese principio? Sí, ese es el principio. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Sí. Fíjate aquí en este diagrama. El principio de Markov, que aquí para hacer esta suposición se basa en el principio de Markov, que básicamente depende que todo lo que se va a hacer ahora depende de mi estado presente. Y todo lo que pasa de aquí para atrás es independiente de lo que va a pasar ahora. ¿Se entiende un poco? Entonces, S1 de S2, salvo por la transición, son independientes entre ellos. Entonces, todas las observaciones que se hacen en S1 dependen solamente y exclusivamente del estado de S1. Por lo cual, al realizar observaciones de los landmarks en S1, esas observaciones dependen solamente de ese momento y no de momentos anteriores. Por ejemplo, aquí en S2 se hace una observación Z2 a θ, ¿correcto? Y después aquí, en el estado de acá, se hace nuevamente una observación al mismo landmarks. Lo que te garantiza este método es que estas dos observaciones son independientes entre ellas. Yo voy a dar una explicación complementaria, si me lo permite. No quiero rayar el tema. Pero, si tú tienes una red bayesiana, ¿ya? Con esta configuración, una red bayesiana es un modelo gráfico como este, donde en el fondo hay variables que influyen una sobre la otra. Hay una dependencia entre esta y esta, ¿cierto? Que serían en este caso las observaciones. Pero esa dependencia ocurre a través de estas variables, ¿ya? Porque si yo conozco esta, como esta depende de esta, al este moverse su valor me va a cambiar las probabilidades de esta de acá. Y a través de esa dependencia, eso me puede cambiar las probabilidades del de acá, y a través de eso me va a cambiar las probabilidades del de acá. Entonces no son independientes esta observación con eso. Pero ahora, si tú observaste estas variables de aquí, que son en este caso los estados, las trayectorias, ya cualquier modificación que hagas sobre esta variable se corta esa dependencia, porque estas variables ya están observadas. Entonces el modificar el valor de esta no me modifica las probabilidades de esta, porque esta ya tiene, al estar observada, tiene la densidad de probabilidades queda fija, queda de hecho un delta, y por lo tanto se corta esa dependencia. ¿Me explico? Un ejemplo práctico de eso, que sería como cuando tenéis dos cosas que tienen una causa común. Si Juanito vino con paraguas hoy y Pedrito llegó mojado, uno podría asumir que esos dos eventos son dependientes, ¿ya? Porque tienen una potencial causa en común, que es que a lo mejor hoy llovió, ¿ya? Y por lo tanto, si Juanito vino con paraguas, es más probable que haya llovido, y eso puede influenciar que sea más probable que Pedrito llegue mojado. Pero si yo ya sé que llovió o no llovió,
esas dos variables se hacen independientes. Ya, sí, porque la una no va a influenciar las probabilidades de la causa porque ya sé que la causa es o no es. En este caso ya sé dónde está el... No sé si se entiende la explicación. Sí, ya. Igual, o sea, nadie te tomó el ramo de Martinano, ¿cierto? No. ¿Tú? Ah, bueno, es que ahí en algún momento cuando pasa esto también es un ejemplo similar, que en el EKF es como un modelo con resortes. Entonces, básicamente que los landmarks están como con resortes unidos entre ellos. Y los resortes como que muestran las covarianzas que hay en la matriz. ¿Se entiende esa analogía? Entonces, a medida que el robot va avanzando, como va modificando la correlación entre ellos, como que los resortes se extienden y se dilatan entre ellos. ¿Sí? Ahora, en el FastLab, la analogía que se realiza es que estos resortes no están entre los landmarks, sino están asociados a las poses del robot hacia la trayectoria, y la trayectoria también tiene resortes entre ellos. Entonces, al ir modificando la trayectoria, igual se modifican los resortes de los landmarks, pero está todo sustentado en base a la trayectoria. Sí, Martinez por si acaso. Bueno. Entonces, bueno, volviendo a esto un poco, el problema entonces de resolver dado cada landmarks, lo que se establece es que se puede resolver en cada pequeño problema. ¿A alguien se le ocurre qué podría hacer? La estimación de los landmarks, de la posición. ¿Y por qué? Porque dada una pose ya podía estimar los landmarks. Sí, pero sí, está bien. Pero eso es porque son independientes entre ellos. Entonces, en vez de como hacer la actualización de Kalman, en vez de invertir la matriz completa, como si son independientes entre ellos, se divide solamente el cubito correspondiente al landmark en particular. Básicamente, acá igual se sigue ocupando Kalman para actualizar la pose, pero un Kalman localizado para cada landmark. Entonces, el problema se reduce mucho en complejidad. Luego, ahora hay un detalle, que son cada problema, pero ¿podría ser K más 1? ¿A alguien se le ocurre por qué más 1? Que no sea el niño azul. ¿Unir todas las poses del robot? Sí, exactamente. El más 1 es la pose del robot. ¿Se entiende eso? Básicamente porque aquí tenemos el problema como dividido para los landmarks, pero nos falta la parte importante, saber que el robot avanzó. Oye, yo tengo una duda ahí, el principio de que si se conoce la trayectoria, eso se supone que es cada una de las cosas que yo como estimo. Correcto. Que yo a priori no conozco la trayectoria real del robot. Ah, ya. Entonces cada una de esas poses que aparecían en el diagrama son las S. estimadas. Sí, son las S. Ah, ya. Sí. Igual, por eso como que la analogía de los resortes. Porque igual al cambiando la vaya. O sea, claro, es que más que nada que era porque no tenía claro si eran como que alguien, un ente omnisciente le estaba diciendo está ahí en tal parte o era la que él estaba estimando con el SLAM. Mira, se supone que ese tú usas la trayectoria como en particular, pero aquí se usa la estimada. Ah, ya. Eso un poco. Y funciona. Bueno, aquí está un poco descrito lo que recién respondimos, que es un problema para localizar el robot y muchos pequeños problemas de los landmarks. Esto, hay una aclaración que también leí, que el hecho de que se haya reducido el problema de los landmarks potencia el uso de lo que se va a ocupar de un filtro de partículas. ¿Se acuerdan de qué es un filtro de partículas, cierto? Es que la distribución de la pose se divide en varios como robotitos virtuales que iban avanzando. Imagínense que si cada uno de estos robots tenía la complejidad de Kalman, que era K cuadrado, el algoritmo se iba a demorar infinito en poder computar una sola iteración. Lo que hay que recordar siempre es que la complejidad del algoritmo es para una iteración. Bueno, dado que el problema se redujo, la complejidad del problema se redujo bastante, es muy interesante empezar a pensar en un filtro de partículas. En particular en FastLab ocupan eso. Un filtro de partículas para la pose y problemas y pequeños filtros de Kalman para cada landmark. O sea, ahora piensen en lo siguiente, que por cada partícula hay un set de filtros de Kalman asociado a cada landmark. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos comprenden esa parte? ¿Puedes repetirlo?
cada partícula contiene la información completa de todo el problema. Entonces cada partícula tiene sus propios filtros independientes del resto. Ok, ¿se acuerdan de esta ecuación? Sí, esta ecuación es la que supuestamente nosotros queremos resolver, que es el problema total. Igual hay que mencionar dos otros modelos importantes. Voy a escribir acá en la pizarra para que se recuerden. Que es el modelo del proceso y el modelo observacional. ¿Sí? ¿Se acuerdan de cómo es el modelo del proceso? ¿La probabilidad? ¿No? ¿No hay? Bueno. Se supone que es la probabilidad de obtener el estado actual dado el estado anterior y las poses. Ok, ahora... ¿Qué? No, nada. Si recuerdan esto, en particular, lo que nosotros vamos a ocupar ahora para... son estas notaciones de acá, que el estado actual depende de la trayectoria hasta el punto anterior, ¿sí? Y de todas las acciones que el robot hizo. Y el modelo de observaciones es observar lo que esté observando dado el estado actual. ¿Sí? Igual aquí de repente como que... ¿Por qué está usando esta trayectoria? Esto es porque esta es la asunción, esto se ocupa toda la trayectoria por la hipótesis del algoritmo de Fastlam, que se puede conocer todo lo siguiente, o sea, porque las observaciones se van haciendo porque se requiere conocer la trayectoria completa. O sea, sí, pero es que si conoces toda la trayectoria, puedes usar el estado anterior, la base anterior. Sí, o sea, sí, tiene razón. El modelo no cambia el proceso. Sí, correcto, pero de manera... Lo que tienes, sí, está bien dicho, pero para enunciarlo se dice de esta manera, para un poco recordar la notación. Al momento de realizar los cálculos siempre se ocupa el principio Markov y se hizo lo que tú dices, pero para enunciar para como escribir y derivar las cosas, se tiende a ocupar esto de acá, para no perder información. Bueno, entonces aquí llegamos a esta ecuación. Básicamente si este teta básicamente contempla todos los landmarks que hay. Aquí están todas las poses, o sea, la trayectoria completa. Entonces, por independencia de ellos y la asunción de la independencia de los landmarks, se deriva esta ecuación, en donde se tiene básicamente la ecuación del proceso y los landmarks. Okay. Bueno, nuevamente sí. Ahora hay varias S y varias T y varias cosas raras. Entonces, por favor recuerden esto y si se pierdan, pregunten, porque es bueno que no se pierdan. ST es el conjunto actual de todas las partículas, ¿sí? O sea, ST contempla todas las partículas. El S mayúscula a la T, todas las partículas. Esta notación de acá, es la T, 1, la S minúscula es cada partícula. Y a la vez, cada partícula contempla tiene toda la trayectoria del robot. ¿Estamos claros con eso? Es como el S, la T grande es... ¿Este de aquí? Sí, son todas las partículas de toda la integración. No, son todas las partículas de ahora. ¿En la integración? Sí. Dentro de las partículas está toda la trayectoria. ¿Sí? Bien, sí, ya. Entonces, primero vamos a revisar básicamente el funcionamiento que hay detrás del algoritmo de Fastlam, viendo un poco las ecuaciones y cómo se deriva. Una pregunta, ¿y cada partícula tiene toda la trayectoria, incluyendo a la partícula misma, o la trayectoria hasta el estado anterior? No, hasta el estado ahora. Ah, ya, o sea, se incluye Claro. a ella misma. Es que... Sí. Ya. Ok, entonces vamos a hacer cómo se actualiza la pose. Como ya dijimos antes, se ocupa un filtro de partículas. Entonces, lo primero que se realiza es
samplear samplear una pose, una predicción. ¿Cómo se hace eso? Se ocupa esto. Se samplea del modelo del proceso. ¿Sí? ¿Todos claros con eso? Entonces de ahí se obtiene una muestra de donde la partícula estima que va a estar. Luego, dado eso, se agrega esa nueva pose a este conjunto de acá. ¿Sí? Y entonces se tiene este bello conjunto, S a la T, no mentira. Se tiene un conjunto nuevo, que no tiene notación todavía. Pero lo que sí que importa es esta que se distribuye de acuerdo a esta probabilidad. ¿Se comprende por qué? Le agregaste la odometría al tiempo. Claro. Este partícula de acá está como creencia, se le agrega al conjunto. Por eso es que está la probabilidad de mi pose actualmente, en el tiempo actual. Pero depende de las observaciones anteriores y claro, depende del tiempo pasado y de la acción que se tomó. ¿Se comprende bien eso? Un poco. Recordar que esa distribución se llama distribución propuesta. Esta distribución propuesta es la que se va a ocupar para calcular el peso de las partículas, para después hacer un resampling. Así que está justamente acá abajo. ¿Sí? Entonces la distribución que nosotros queremos llegar es la de acá arriba. Y nosotros tenemos esta de acá abajo. Y lo que importa en este momento es que recuerden que este es el peso por el cual se va a calcular el resampling de las partículas. O sea, si hay una partícula que tiene un peso muy bajo a ello, se va a dejar de producir. Ok. Aquí no importa un poco que sigan todo el cálculo matemático, pero sí hay un par de cosas importantes. Un poco a lo que decías tú, la aplicación de los principios de Markov y Bayes y todo el conjunto. Aquí está la distribución. Siempre se dice que es proporcional para evitar constantes. Las constantes se van dejando en el camino, para simplicidad. Por muy raro que parezca, lo primero que se hace es que a la distribución de arriba se aplica Bayes sobre la pose, sobre las observaciones, y este n. Este n para que lo que importa esto es ¿cómo se puede decir? La asociación de datos. Correspondencia. La correspondencia, mejor dicho. Que es que si yo detecto un landmark, saber cuál es cuál. Actualmente asumimos que siempre sabemos qué landmark estamos viendo. Entonces se hace por Bayes y luego se va derivando la ecuación. Aquí se hace probabilidades totales sobre el landmark. Y acá aquí algo muy importante. Fíjense que en particular esta de acá, esta probabilidad de acá, mentalícense bien. Si se fijan, depende de la trayectoria, de todas las observaciones y de todas las cosas. Y luego por el principio de Markov pasa a depender básicamente del estado de la pose anterior. Ahí está un poco lo que tú decías, que pese a que se enuncia que depende de toda la trayectoria, dado por el principio de Markov, se acota al estado anterior. Un poco esta de acá no se varía mucho, dado que esta es esta probabilidad que se tiene. Esta es la probabilidad del landmark, en el instante anterior. Por eso no se toca mucho. Y bueno, con ello se sigue un poco derivando. Acá. Por si acaso no es que esté elevado al cuadrado, es una notación de acá abajo. Si se fijan, de este paso acá se separó la correspondencia y para acá se eliminó. Eso es porque se asume que es uniforme. Un poco para simplificar el cálculo. Y bueno, en el paper establecen que para poder calcular esta integral fácilmente ocupan una linearización de estas dos probabilidades para que el cálculo de la integral sea más rápido. Por eso se hace una referencia de KF. ¿Sí? Y bueno, con eso se tiene ya todo el proceso de la estimación de la pose. Se hace para revolver un poco, se retomar. Se hace un sampleo de cada pose y con ello se aplica el proceso, se aplica el modelo del proceso, se toma un sampleo y se calcula el peso para ver quién sigue. Eso es un poco todo lo que le trastoca
la estimación de la pose del robot. Luego se va a la parte de la estimación del mapa. Esta es la parte como fuerte, más importante de esto, en donde están los pequeños problemitas asociados a la estimación. Bueno, básicamente lo que se desea es poder estimar esa probabilidad, que es la probabilidad de un landmark que esté en alguna parte. Si se fijan, esta probabilidad depende de la trayectoria del robot. Y como las distintas partículas tienen distintas trayectorias, básicamente cada partícula tiene un mapa independiente. ¿Sí? Por eso un poco se decía al principio que cada partícula tiene un filtro, cada filtro de Kalman independiente. Y bueno, si se acuerdan de esta notación que era ST, que era el conjunto de partículas actual, ahora se generaliza un poco más para mostrar toda la información que se tiene, que es por cada partícula se tiene su trayectoria y todos los landmarks asociados. Y los landmarks se marcan como una media y una varianza. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones? En un plano. ¿Estás estimando en un plano? Sí, en un plano. El mu sería 2, un vector de 2, y la covarianza de 2 por 2. Gracias. ¿Todos entienden por qué? Sí. Muy bien. Entonces, esta es un poco la forma de actualizar rápidamente cada partícula. Se supone que como la asociación de landmarks está hecha, entonces voy iterando sobre mi landmarks y digo, si este landmark es el que leí, realizo estos pasos, de lo contrario mantengo su probabilidad. La actualización está dado por, esta es la ecuación anterior, se hace nuevamente por vallas, una expansión de vallas, y por Markov se llega a esto. Y esta ecuación es la misma ecuación que se ocupa en EKF para hacer la actualización con el filtro Kalman. Por lo cual, para esta pequeño problemita es igual que antes. Se tiene el modelo, generalmente se requiere calcular las derivadas del modelo observacional para calcular la ganancia. Bueno, y como si no, se continúa. Bueno, este básicamente es todo el detalle del algoritmo de Kalman, perdón, el algoritmo de Fastlam. Hay un par de pormenores que no los mencioné por falta de que no lo encontré muy relevante. Bueno, y aquí hay un ejemplo gráfico de qué es lo que va pasando. Se tienen 3 partículas distintas en el mismo mapa y se muestra un poco qué pasa en cada una de ellas. Bueno, si se fijan ya partiendo ninguna de las 3 partículas se mueve igual. Cada una se mueve en una dirección más o menos similar. Hay 2 landmarks y luego al hacer las lecturas de estos landmarks también cada partícula reacciona de manera distinta. Ve el landmark en posiciones diferentes. Y luego al al hacer todo el cálculo actualizar del mapa y calcular los pesos, conlleva a ello. Se supone que la gracia de esto, del algoritmo de Fastlam, al incorporar filtro de partículas, que por ejemplo esta partícula que nosotros vemos que está media perdida tiene un peso muy bajo, entonces debería desecharse en algún momento, siendo que las partículas otras que están como más o menos bien se mantienen. Ahora vamos un poco a hablar de la asociación de datos o correspondencia. Generalmente lo que se hace en EKF es un poco ocupar la máxima verosimilitud, que es dada una lectura, tengo una cierta barrera, lo comparo eso con mis landmarks que tengo, y si alguno está dentro de esa barrera, asumo que es el mismo landmark y corrijo. En cambio, lo que se realiza en Fastlam es maximizar esta ecuación de acá, que es decir, dado mi estado, dado mi lectura de lo que tengo, es ver en dónde está mejor dado el landmark. Lo que esto garantiza o que permite es que las partículas puedan asociar datos de distinta manera.
¿Sí? ¿Alguien le ve alguna ventaja a esto? ¡Tarán! No. Lo que decía que de repente le pasaba al EKF es que por asociación errada se perdían. Entonces, imagínense que están por ejemplo, aquí dentro de la sala, igual tiene mucha simetría. Entonces, si se empieza a asociar de manera errada, el robot se puede disparar. En cambio, dado en el filtro de partículas, las partículas que van asociando de manera correcta van siguiendo la trayectoria más o menos bien y siguen adelante. Mientras que las partículas que hacen una asociación no correcta van perdiendo peso y se van yendo en el camino. Bueno, y acá hay un pequeño diagrama de básicamente el algoritmo en general. Bueno, básicamente todo parte porque se detecta que el robot se mueve. Si no se mueve el robot, en un ambiente estático en verdad no hay mucha interés en ver qué pasa. Lo que hay que recordar sí que este algoritmo depende de cada partícula. Entonces la información del avance se le da a cada partícula y cada partícula empieza su pequeño como mini algoritmo. Y que luego que actualiza la pose, recibe la observación. Y en ese caso hace la asociación de datos para cada una. Nuevamente corrige el mapa, calcula el peso. Una vez que todas calculan el peso, se hace el resampling. Y así se sigue. Se itera, hasta que alguien decide parar. Bueno, y aquí se muestran algunos resultados que se tienen, dado el número de landmarks y el error que es asociado. Bueno, un poco obvio, pero a medida que aumenta la cantidad de landmarks, el error tiende a aumentar. Sí. Bueno, igual se mantiene bastante como coherente. Y bueno, un poco también obvio que si aumenta la cantidad, el número de partículas, debería disminuir el error. Igual se dice que según lo que ellos dicen, alrededor de 100 partículas es más o menos como interesante del error que se realiza, pero dado el escenario pueden ocuparse menos o también se pueden llegar a ocupar muchas más. Y eso. También traje un pequeño video de una simulación que le hicieron en MATLAB del FastLab. Ah, sí, un detalle importante. Cuando yo le pregunto el mapa al método, ¿de dónde lo saco? ¿De la partícula con mayor peso? Sí. Es importante que solamente la partícula que tiene mayor peso es la que se saca del mapa. Todo el resto, la información, como que no se ocupa. Eso no puede ser. O sea, como que se está perdiendo información, ¿no? Sí, pero no. Sí, es una respuesta muy ambigua, pero piensa lo siguiente, que imagínate que tú tienes 3 partículas. Tienes una partícula que va súper bien, una partícula que da vueltas y una que está totalmente perdida. No sé, se va para atrás cuando va para adelante, en verdad no anda dando ninguna. Entonces, si tú juntas todos los mapas, ya la partícula que tiene, la mejor partícula igual tiene un poco de error asociado. Y ahora si tú juntas los 3 mapas, vas a aumentar el error que hay. A menos que tú escojas una manera como inteligente de seleccionar qué mapas juntar, es mejor siempre ocupar de la mejor partícula nomás. Sí, quizás un ejemplo en que hayan partículas en que no tengan pesos parecidos, pero no sé, no tan altos, pero similares. No sé. Sí, es que piensa lo siguiente, que si las partículas tienen el peso muy similar, significa que son casi iguales, entonces juntar los mapas no debería ser mucho. Y si las partículas tienen un peso más o menos similar y bajo, puede ser que estén todas más o menos perdidas, entonces juntar el mapa te puede quedar cualquier cosa. Sí, igual no necesariamente que tengan pesos parecidos significa que los mapas van a parecerse. Sí, puede también. ser que sea una multimodal y esté representando dos posibles cosas que son igualmente buenas en ese momento. Sí. Entonces ahí habría que quedarse igual con los dos mapas y ver qué pasa en la siguiente iteración. Pero Sí. si pasa eso, como que si las dos tienen más o menos probabilidades parecidas, para la siguiente iteración van a vivir las dos igual ahí solo va. O sea, es que No la necesariamente. iteración incluye una nueva observación y eso te puede
Sí, pero por eso, pues incluso si en esta iteración como que esta era un poquito más probable, pero resulta que esta era la buena, pues en la siguiente iteración con una nueva observación igual debería converger en la correcta. Puede pasar ambas cosas. Claro. En general, nada te asegura que la siguiente iteración ambas tengan el mismo peso, ni tampoco nada te asegura que la siguiente iteración tenga peso distinto. Depende de la observación. Claro, pero se supone que el método converge, pues, o sea, a la larga siempre tenés que llegar a la posición correcta. Claro, pero esto Sí. lo estáis corriendo siempre, entonces no es como que digáis al final tomo lo mejor. Siempre tenéis que estar eligiendo algo así. Igual, o sea, piensen que básicamente esta es la propuesta del mapa. O sea, yo creo que igual si tú ocupas una manera inteligente de seleccionar qué partículas juntar los mapas y juntarlos de manera correcta, igual te aporta más información. Pero como una primera aproximación que presenta el mapa, se escoge la partícula con más peso, porque así se tiene como certeza de que el mapa es como coherente. Básicamente por eso. Igual pienso lo siguiente, y un poco lo que decían acá, que ahora, imagínate, nosotros todos somos partículas y acá Rodrigo tiene el mayor peso, entonces el mapa de él es bueno. Pero, no sé, de repente Rodrigo hace un mal sampling y se pierde. Entonces, alguno de nosotros, del resto de nosotros, va a mejorar su peso y va a hacer el mapa el buen mapa. Entonces, no es que se pierda información, sino que no está ahí en espera, en stand-by, para el futuro. Bueno, sí, un poco ya hablar lo del mapa porque ahora se presenta solamente un mapa. Y ojo que esto es una simulación, ¿sí? Importante eso. Está hecha en MATLAB, por si alguien reconoce el gráfico. A ver. ¿Ve las X rojas? Aquí, ahí atrás. Sí. Ya, las X rojas son los landmarks. Y por acá ha venido una flota azul, que son las partículas. Si se fijan un poco, a medida que se va viendo más veces el landmark, bueno, un poco obvio, disminuye su probabilidad, su correlación, y va variando la pose. Pero, ¿ven un poco el circulito azul o no? Eso es como una estimación del landmark. Debería ir, al principio puede ser que sea errada, pero en el futuro, en el paso del tiempo, debería ir mejorando. Aquí está la nube de partículas. Si se fijan, igual con el tiempo va variando, su tamaño, su forma. Sí. Igual también fíjense que la covarianza de la partícula, o sea, del landmark, varía de acuerdo a cómo se va observando. Por ejemplo, en esta de acá fue bastante evidente. Como nosotros la vemos de frente, esa es la probabilidad que va disminuyendo. Y no sabemos mucho para los lados, entonces por eso se va achatando así. Si en algún momento voltea, se debería parecer más un circulito la probabilidad. Oye, pero ¿y ahí las probabilidades de los landmarks de abajo, por qué no? O sea, las covarianzas, ¿por qué no crecen cuando te mueves? ¿Por qué se mantienen? Pero si te estás moviendo no deberían igual variar. Sí, pero no. Se asume que no deberían cambiar, si te fijas. A ver, acá... No, es que si no lo observáis no cambia la... Sí, se mantienen nomás. Ah, ya. Eso. Se supone que como todo está relacionado con mi pose, cuando las vea de nuevo, al corregirlas, debería variar. Ah, ya. Pero mientras que yo no las veo, no se hace nada. Se lo hace fácil. Sí. Mira, ¿cachai que ahora que este de acá, como lo han visto de más lados, varía la covarianza? En cambio, esos de allá siguen igual. Y ahora deberían modificarse los dos. Ah, sí, ¿se fijaron de eso? Que básicamente como el robot estaba como explorando lugares nuevos y desconocidos, de repente tiende a, como no tiene nada con qué compararse,
tiende a expandirse, como a perderse. Luego, como volvió a entrar a cosas que ya conocía, las probabilidades de las partículas como que tienden a converger, tienen menos error asociado. Y eso es un poco el método de Fazlum. Igual, sí. Un poco para que meditemos en verdad si el algoritmo de Fazlum, bueno, pese a que lo están viendo así, un poco mejor que el EKF o no. Vamos a verlo un poco en términos de complejidad. ¿Sí? Siempre se dice que el EKF, ¿cuál es el orden del algoritmo? K cuadrado. ¿Y qué son K? ¿Qué es lo que es K? El número de Landmarks. Ok, entonces ahora vamos a ver el de Fazlum. ¿El orden es? Sí, pero en este caso el que se mostró. K, ¿por qué? Falta algo ahí. Por el número de partículas. Ok. A simple vista estas dos magnitudes son más o menos similares, ¿cierto? Como una multiplicación, dos variables, K por M, K cuadrado. Pero la diferencia es que este número K puede ser muy grande. Generalmente es mucho más grande que M. M, pese a que puede ser 100 o 1000, igual el número de landmarks siempre tiende a ser mayor. En este caso no, pero generalmente sí. ¿Se acuerdan del Victoria Park? Ese típico, uno de los como datasets como más típicos, ese tiene una cantidad, tiene muchos landmarks, tiene muchos arbolitos. Y se han hecho experimentos con alrededor de, me parece, como 50 partículas y andaba relativamente bien. Entonces, si asumimos que eran más o menos como 300 landmarks, sí, 200 por ahí, igual la diferencia al multiplicarlo es harta la diferencia. Es como 10.000 contra como 1.000. Entonces, pese a que en el Fazlum se hace lo mismo muchas veces, dado la aproximación que se usa, es mucho más rápido. Okay. Igual, sí, si les interesa un poco saber más, este algoritmo tiene una segunda versión que hace un par de mejoras, pero lo que más interesa de eso es que se demuestra que el algoritmo converge. Ese es como uno de los resultados más importantes de este método, que bajo ciertas condiciones el algoritmo sí converge. ¿Y qué condiciones? Condiciones como súper bonitas. Cuando hay una partícula. Sí, es una partícula. Tienes que ver ese. No, así En no. serio, está demostrado teóricamente que con una partícula converge. Creo que la práctica nunca se tiene que. Y que pasa infinitas veces por todo el mundo. ¿Cómo? Pero la práctica no ocupa y eso no pasa. Entonces, la práctica no se asegura que converge. No, pero ese resultado teórico ya es bastante fuerte como para darte ciertas garantías que convergen. ¿Por qué? Porque, no sé. Sí, es que por eso, si se demuestra una partícula, ¿cómo se me asegura que en el caso práctico? Que probablemente no haya mejor opción que eso. Tal vez otros ni siquiera se puedan demostrar que alguna vez converjan. No, además, pero eso en la práctica de todos modos no te dice que, Pero es que yo no puedo demostrar que converge ni siquiera para uno. No significa que este otro que converge para uno en la práctica, donde voy a ocupar 50 partículas, va a converger. Porque las 50 partículas igual son independientes entre ellas. Entonces es como si tuviera una partícula que puede converger, pero 50 veces. Bueno, vamos a dejar una mini tarea que va a ser demostrar la convergencia para n partículas. No. Pero es que, no sé, a mí un poco, sí, igual es interesante lo que tú dices, pero a mí se me ocurre de repente que, no sé, generalmente o sea, a menos que sea una superficie un espacio súper desagradable, no sé, pues que hayan rocas, barro y cosas así, generalmente se asume que el robot tiene errores bastante pequeñitos, no se resbala tanto, el sensor es más o menos bueno, y eso un poco ayuda. Y en verdad es bastante, o sea, sí, más que eso no sé qué te podría decir porque sí, igual es interesante. O sea,
Y eso es un poco el método de Fassler. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Roberto. Estuvo muy buena la clase. Como en todas las clases, en esta clase va a haber un trabajo grupal, pero como hoy día estamos bajo régimen especial post-paro negociado.